En el programa de hoy, persona con dolencia psicológica irrumpe en el Vaticano en un carro a alta velocidad. Desde Bolivia, Provincial de los Jesuitas admite que los abusos cometidos son crímenes inconcebibles que no quedarán impunes. En Colombia, la conferencia episcopal forma cerca de 1000 personas en prevención de abusos en la iglesia. La dictadura de Daniel Ortega obligó a universidades seminaristas al cierre voluntario, destaca exprisionero político nicaragüense Félix Maradiaga. En México, por conversar con un sacerdote en sotana, expulsan a familias del centro comercial en Guadalajara. El mall no da explicaciones. Ave María, Ave María. Ahora, Natalie, llegando al final de la semana. Así es, Eddie, es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma, contándoles que este jueves por la noche se vivió un momento de pánico en el Vaticano. Nuestro corresponsal Ari Ramos nos cuenta esto y más. Saludos desde Roma. Una falla de seguridad en el Vaticano permitió que un individuo desequilibrado lograra burlar los controles de seguridad anoche y acceder al pequeño estado. Según informes, el hombre gritaba haber tenido visiones del diablo y clamaba por ver al Papa Francisco. La situación provocó una respuesta inmediata, con todas las alarmas de seguridad activadas y el cierre de los accesos a la residencia de Santa Marta, donde reside el Santo Padre. Aproximadamente a las 20 horas, un vehículo llegó a la entrada de Santa Ana. A pesar de las advertencias de los guardias suizos, el conductor realizó una maniobra evasiva y logró ingresar a alta velocidad, evadiendo las medidas de seguridad. En un intento por detener el automóvil, el inspector de la gendarmería que custodiaba la puerta disparó un tiro de pistola en dirección a las llantas delanteras del vehículo. A pesar de haber golpeado el automóvil en el guardabarros, continuó su carrera. Una vez detenido, el hombre de 40 años de edad fue sometido a un control médico, el cual reveló un grave estado de alteración psicofísica. Actualmente el sujeto se encuentra bajo custodia y a disposición de las autoridades judiciales. Por otro lado, el Papa Francisco mostró compasión y envió sus oraciones a los afectados por las graves inundaciones en Italia, especialmente en la región de Emilia-Romagna, región del norte. En un telegrama dirigido al arzobispo de Bolonia, expresó su profundo sentimiento de compasión por la catástrofe y ofreció pésame a las familias de las víctimas. También agradeció a quienes brindaban ayuda y mostraban solidaridad en momentos difíciles. Las fuertes tormentas causadas por el ciclón Minerva han dejado 9 fallecidos, 36 municipios afectados y 13.000 personas han sido evacuadas. Se trata de la peor tormenta registrada en Italia en este mes en los últimos 30 años. Los equipos de rescate trabajan sin descanso y han tenido que usar helicópteros y hasta nadar para poder ayudar a los afectados. Asimismo, el Vaticano retiró el sello conmemorativo de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023 por un tema controvertido. El sello que representaba al Papa en la proa de un barco inspirado en el monumento a los descubrimientos de Lisboa fue criticado por considerarse nacionalista y colonialista. Varios comentarios negativos señalaron que el diseño evocaba un pasado colonialista que no se alineaba con el mensaje de fraternidad universal del Papa Francisco. El sello mostraba al Papa Francisco apuntando hacia adelante, acompañado por 8 jóvenes. Tras la polémica, se ha informado que se está preparando un nuevo modelo de sello para su emisión. Ahora los coleccionistas están en la búsqueda del sello retirado por el Vaticano. En Roma, Ari Waldi Ramos Díaz, EWTN Noticias. Siguen los atropellos a la iglesia en Nicaragua. El Ministerio de Gobernación anunció en un medio oficial la disolución voluntaria de la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua, que funcionaba como centro de formación para los seminaristas de la capital nicaragüense. Para saber más al respecto, estamos conectados con el ex prisionero político nicaragüense Félix Madariaga, que acaba de recibir el premio Coraje 2023 por los derechos humanos y la democracia. Bienvenido, Félix. Hola, Eddie, es un gusto estar con ustedes. ¿Por qué el gobierno tomó esta medida? No existe ninguna justificación desde el punto de vista jurídico, ni en las leyes de Nicaragua, ni en la constitución política. De hecho, la ley 147 que regula la creación de universidades y de otras asociaciones educativas
y sin fines de lucro no determina ninguna causalidad que se le pueda aplicar a la Universidad de la Arquidiócesis de Managua. Nosotros sabemos por fuentes internas que tenemos dentro de Nicaragua que este no ha sido un cierre voluntario. Esto se ha aplicado de la misma manera que se hizo con el convento de las Hermanas Contemplativas en el municipio de San Pedro de Lóvago, donde se les puso la difícil opción de cerrarlas obligatoriamente o que se fueran y cerraran en esa condición particular de este convento que generaba atención particular a un grupo tan vulnerable de la población como son los adultos mayores. Se les obligó a irse y de hecho a admitir públicamente que era voluntariamente a riesgo de sufrir mayor persecución. En otras palabras, ha pasado lo mismo con esta universidad. Se le ha obligado a la Arquidiócesis de Managua a decir públicamente que fue un cierre voluntario. No fue así. ¿Qué pueden hacer los que están indignados con este nuevo atropello? Hay muchas cosas que los laicos comprometidos, no solamente en Nicaragua, sino alrededor del mundo, podemos hacer frente a esta grave situación, al igual todas las personas que se encuentran indignadas con esta persecución de la Iglesia Católica en Nicaragua. En primer lugar, hay que recordar que el derecho canónico nos dice que la Iglesia Católica nos pertenece a todos los laicos comprometidos, no solamente la jerarquía. Es decir, podemos participar desde la denuncia, podemos participar desde el reclamo a través de las distintas instancias internacionales a lo que está pasando en Nicaragua. En segundo lugar, hay que hacer que el mundo conozca lo que está pasando. Si no se denuncia internacionalmente, y aquí los medios de comunicación juegan un rol fundamental en esta situación. Y finalmente, hay que recordar que esta no es una persecución exclusiva de la Iglesia Católica dentro de Nicaragua. La Iglesia es una iglesia universal y, por tanto, la persecución de la Iglesia dentro de Nicaragua es una persecución y un ataque a la Iglesia universal, y eso hay que hacerlo saber globalmente. ¿De dónde nace el odio de Ortega por la Iglesia? Este odio solamente se puede explicar al rol pastoral que la Iglesia Católica en Nicaragua ha asumido frente a la injusticia, frente a los crímenes de lesa humanidad que ha reportado y ha denunciado la Organización de Estados Americanos, que ha denunciado el informe especial de la ONU, frente a la persecución de personas inocentes, la expulsión de estudiantes universitarios, el fraude electoral. Es decir, la Iglesia Católica ha asumido, como lo ha hecho a lo largo de la historia, la posición al lado de los débiles y de los perseguidos. Y esta es la razón del odio que ha tenido la dictadura de Ortega frente a la Iglesia Católica y particularmente frente a aquellos pastores que han sido una voz de no violencia frente a esta injusticia. Félix Madariaga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. El 29 de abril de 2023, el diario El País de España publicó el informe Diario de un cura pederasta, la historia del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas Moreno, fallecido en 2009. Cometió abusos sexuales contra niños durante el ejercicio de su ministerio en Bolivia. A raíz de la investigación, en mayo más casos se vienen destapando en la Compañía de Jesús. Aquí lo ponemos en contexto y más adelante escucharemos al superior o provincial de la orden sobre las medidas al respecto. Bolivia 2019. La agencia EFE informa el caso del sacerdote Luis María Roma, hoy fallecido. Abusó de niños de entre 7 a 12 años de edad. La noticia se respaldó en fotos del propio sacerdote. 2 de mayo de 2023. La Compañía de Jesús admite y pide perdón por los abusos cometidos por el sacerdote español fallecido Alfonso Pedrajas contra más de 80 menores entre los años 70 y 80. 4 sacerdotes que fueron provinciales en la época de los abusos quedan suspendidos. 11 de mayo, la Fiscalía recibe 8 denuncias por abuso sexual contra los sacerdotes jesuitas Alfonso Pedrajas, Monseñor Alejandro Mestre, exsecretario de la Conferencia Episcopal de Bolivia, y Luis María Roma, los 3 fallecidos, también contra el sacerdote Antonio Gausset. Los delitos ocurrieron en La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Sucre. La Compañía de Jesús entregó documentación para las investigaciones. 17 de mayo 2023.
La Compañía de Jesús en Bolivia invita a las víctimas de abusos a formalizar sus denuncias ante la Fiscalía contra los jesuitas Frances Peris y Carlos Villamil Olea. Los delitos habrían ocurrido en los años 80, cuando ambos trabajaban en el Colegio Juan 23 de Cochabamba. Ahora escuchemos al provincial de la Compañía de Jesús de Bolivia, el padre Bernardo Mercado. Profundiza la situación que atraviesa la iglesia en Bolivia y explica las medidas frente a las acusaciones de abuso sexual por parte de algunos jesuitas. Bárbara Socorro de WTN Noticias lo entrevistó. ¿Cómo han puesto en marcha las investigaciones de los casos en cuestión, padre Bernardo? En una primera instancia, la Compañía de Jesús llevaba de una manera distinta mediante las investigaciones previas, investigaciones al interior de la orden religiosa, que no han sido oportunamente derivadas a la justicia ordinaria, al Ministerio Público. Yo creo que es un primer error que tenemos que reconocer de procedimiento. No es que estuviera mal, el derecho canónico lo aconseja, pero nosotros no supimos manejar de esa manera. Entonces, ¿qué pasa ahora? En la Compañía de Jesús hemos optado por eliminar totalmente las investigaciones previas. Hasta el momento, ¿cuántos casos ya están en manos de la Fiscalía y cuántos se están investigando por parte de la Compañía de Jesús? ¿Nos podría explicar un poco esa parte? Nosotros ya no estamos investigando ninguna de las denuncias porque ya no nos corresponde, pero sí que hemos derivado las investigaciones previas que teníamos, algunas concluidas y otras en curso, que serían 4 casos, pero sobre 3 jesuitas, ¿verdad? Esto es lo que a nosotros nos consta. Hemos entregado aquello al Ministerio Público y bueno, ahora lo que hacemos es recibir a las víctimas, acompañarlas porque corresponde, ¿no? Y hacer que sienten su denuncia en el Ministerio Público. Padre Bernardo, ¿cómo saber hasta dónde ha llegado esta situación? Estamos realmente ante unos crímenes que son inconcebibles, ¿no? Son crímenes que no pueden quedar en la impunidad y no pueden repetirse en la historia de la Iglesia, ¿no? Yo creo que no es un error, como alguien ha querido decir, no es una falta, no es un pecado, es un crimen. Y los crímenes tienen que ser tratados como tales. Y por lo tanto, en la Compañía de Jesús, pues va a quedar una tarea pendiente que será reforzar los sistemas de prevención para que no se vuelvan a repetir estas historias. Y en cuanto a los crímenes cometidos, habrá que analizarlos del por qué acontecieron, cómo es que llegaron a permitirse, si vale el término, estas cosas, ¿no? Y tendremos que tener también una mirada mucho más fina a la hora de seleccionar la gente que ingresa en la Compañía de Jesús. Porque al final, como el caso del español Pedrajas, es claramente un perfil criminal que ha aprovechado de una instancia de la Iglesia que prácticamente le ha puesto en una situación de ventaja con sus víctimas. ¿Qué les diría a las víctimas para que se animen a presentar sus casos? Yo les diría que es tiempo de hablar. Son décadas de silencio, de dolor. Creo que muchas víctimas han reconstruido su vida, han encontrado el modo de sobrevivir a esas atrocidades y ahora es el momento para expresar su dolor, expresar su sufrimiento, sobre todo para sentar bases de que no pueden acontecer nuevamente este tipo de atrocidades. ¿Qué le diría a los sacerdotes y religiosos de la Compañía de Jesús en medio de esta situación emergente? Quisiera dirigirme a mis hermanos jesuitas, invitándoles a la transparencia total y a reafirmar el sentido de nuestra vida, que es dar vida y vida en abundancia como Jesús nos recomendó.
Y las atrocidades que nos estamos enterando de generaciones pasadas de jesuitas no son mensajes de vida, son mensajes de muerte, de dolor, es el antievangelio. Por lo tanto, la Compañía de Jesús, de sus errores, de sus desaciertos, de sus faltas de transparencia, ha de aprender y mirar hacia adelante. La Compañía de Jesús está haciendo muchas cosas buenas y no es el momento ahora para sacar las cosas buenas. Nuestra prioridad en este momento son las víctimas y la prevención, que nunca más vuelvan a acontecer estas realidades tan dolorosas, estos crímenes inconcebibles para el intelecto humano. A los jesuitas de mi provincia les agradezco la apertura que están teniendo con el Ministerio Público, la apertura que están teniendo para colaborar con el esclarecimiento de estas situaciones. Mi gratitud para todos ellos y ojalá podamos recrearnos a partir de toda esta situación como orden religiosa. Gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Mi agradecimiento para ustedes y mi gratitud reiterada a los medios de comunicación por el compromiso que asumen en esta situación que todos queremos que se esclarezca y se haga justicia. Muchísimas gracias. Y ahora veamos qué hace la Iglesia en Colombia para prevenir casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. En la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, cerca de 1.000 personas entre consagrados y laicos aceptaron la convocatoria de la Conferencia Episcopal de Colombia y las 5 jurisdicciones eclesiásticas que conforman la provincia eclesiástica de Nueva Pamplona para participar en una serie de jornadas de capacitación durante 2 intensos días sobre prevención de abusos contra niños, niñas y adolescentes, capacitaciones que estuvieron enfocadas en aspectos de tipo pastoral, de tipo social, jurídico y por supuesto también psicológico. Esta iniciativa se realiza en el marco de un proyecto que viene adelantando la Iglesia colombiana en diferentes regiones del país desde el año pasado, denominada Iglesias Particulares Seguras y Protectoras, a través de las cuales busca infundar la pedagogía de la cultura del cuidado en los ambientes eclesiales. Muy importante porque se generaron estos espacios para que no solo los sacerdotes, religiosas, seminaristas, sino los miembros también de nuestra comunidad, especialmente los agentes de pastoral más cercanos, sepan y nos involucremos todos en hacer de nuestras iglesias precisamente un lugar seguro para los niños, donde se pueda predicar el evangelio, donde ellos y sus padres de familia sientan también la confianza de que en la iglesia nos estamos esforzando por hacer las cosas cada día mejor. Nos vamos a una breve pausa y al volver, expulsan a familias de plaza comercial en Guadalajara por conversar con un sacerdote. El MOL no da explicaciones. Además, hoy es la fiesta de Santa María Bittler, fundadora de las Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora la información desde México. Expulsan a familias de plaza comercial en Guadalajara por conversar con un sacerdote. El MOL no da explicaciones. Sobre esto y más nos informa nuestro corresponsal Diego López Colín. Los saludo desde el Estado de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que los obispos mexicanos señalaron que la humanidad está viviendo una grave crisis ética, antropológica y cultural, lo cual ha afectado también al sistema educativo. Y esto se ha visto reflejado en México, en la deserción y en el retroceso escolar, por lo que le pidieron a la sociedad y a los gobiernos en general prestar atención especial a este suceso. Con motivo del Día del Maestro, la Conferencia del Episcopado Mexicano compartió un mensaje de felicitación al cuerpo docente y una reiterada invitación a que tanto a las instituciones educativas como al resto de la sociedad asuman el Pacto Educativo Global propuesto por el Papa Francisco, cuyo objetivo es recuperar a la persona y su contexto histórico en el centro de los procesos de enseñanza. Los obispos señalan de manera muy puntual el problema de la deserción también y el problema del desafío en la regularización, porque 7 de cada 10 niños
no tienen los conocimientos propios de su año escolar. Tenemos hoy un problema porque cada aula, ya no muchas escuelas, sino cada aula de nuestro país es multigrado, es decir, un maestro tiene que atender a niños de su grado y tiene que atender los anteriores por los grandes retrocesos que generó la pandemia. También los señores obispos señalan de manera muy clara la crisis socioemocional, tanto de los niños como de los maestros. Se tiene que atender este aspecto porque un niño que no está bien en este ámbito socioemocional es muy difícil que aprendan. Pasando a otra noticia, les comento que familias acusan ser víctimas de discriminación religiosa en una plaza comercial en el estado de Jalisco. La razón, ser acompañadas por un sacerdote. Nos corrieron de la gran plaza porque traíamos a un padre y éramos un grupo como de 20 personas y no les gustó que nos reuniéramos. Ese fue el problema. En redes sociales se ha estado haciendo viral un video donde se aparecía como elementos de seguridad de la Gran Plaza Fashion Mall en Guadalajara, en el estado de Jalisco, le piden a un grupo de 20 personas, entre ellos mujeres, niños y un sacerdote, que se retiren de las instalaciones. Según el testimonio de personas que se encontraban en el lugar, estaban intercambiando sus experiencias sobre una película que acababan de ver en el cine. Cuando llegó el momento de intervenir al sacerdote que los acompañaba, los guardias impidieron que la conversación continuara. De acuerdo con las autoridades, el reglamento del lugar prohíbe hacer convocatorias de un evento particular donde haya fines de lucro. Tampoco se puede promover productos o servicios de ningún tipo sin permiso. Tampoco se debe permitir que se altere el orden o que se dé uso indebido a las instalaciones. Sin embargo, jamás se les explicó cuál fue el motivo específico por el que se les echaba. Incluso en el relato se menciona que tanto la encargada de atender al cliente en las oficinas como los guardias en repetidas ocasiones mencionaron que el problema real es que había un sacerdote entre ellos. Finalmente, los católicos afectados lamentaron que se les tratara como delincuentes cuando ellos fueron los que sufrieron discriminación religiosa. Y aquí vamos como si fuéramos sicarios de alto calibre, custodiados. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Cada 19 de mayo la iglesia celebra a Santa María Bittler, quien dejó el convento para convertirse en misionera. Precisamente se santificó en el servicio evangelizador de los pueblos abandonados de América del Sur. Para conocer más de ella nos habla desde Colombia la hermana Marelvi Vuelvas, miembro de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, congregación fundada por Santa María Bittler. Santa María Bernarda Bittler fue una religiosa que nace en Au, Suiza, hija de Santa Catarina y Enrique Bittler. A los 19 años ingresa a un convento de clausura en Alstete, llamado María Gil. Allí hace vida monástica alrededor de 30 años y ahí escucha la voz de Dios al llamado de las misiones en América Latina. Por invitación de Monseñor Schumacher, llega a Chode, Ecuador, en la diócesis de Puerto Viejo, y ahí inicia una nueva congregación de hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora que vivimos la espiritualidad franciscana de San Francisco de Asís. Madre Bernarda muere a la edad de 72 años en el año de 1924 y sus restos reposan en el santuario en honor a ella aquí en Cartagena de Indias. El 12 de octubre fue canonizada por su santidad Benedicto XVI y tendremos el gozo y la alegría de iniciar este 19 de mayo el año del primer centenario de su Pascua Eterna, que hemos llamado un centenario de eterna misericordia. Los invitamos a todos para que nos acojamos a la intercesión de esta gran santa. Fue una mujer que se dejó guiar por el querer y el amor del Señor, una mujer obediente a las emociones del Espíritu, fundamentó su vida en 3 pilares: la Santísima Trinidad, la Eucaristía y la Encarnación. Madre Bernarda fue una mujer que supo asumir los retos de los tiempos, los desafíos que el mundo le iba presentando y los vivió como verdadera operaria del reino. Fundamentó toda su vida en el Evangelio y su lema fue:
mi vivir es el Evangelio. Y hoy la Iglesia nos la pone como modelo de santidad, la han llamado la misionera de la misericordia, la mujer que siempre estuvo atenta a las necesidades de los demás, y así nos enseñó a nosotras, sus hijas, por medio de sus cartas y sus escritos. En Chile, cientos de fieles se reunieron el sábado último en la iglesia San Agustín de Santiago para participar de la tradicional procesión del Cristo de Mayo. Veamos. Él es el Señor de la Agonía o Cristo de Mayo, un crucifijo de madera de arte sacro barroco y colonial chileno. El sábado último, la imagen del Cristo de Mayo salió en procesión después de 3 años por la pandemia. A pesar de los duros momentos que vivimos a nivel mundial, no solamente a nivel de nuestro país, creo que es un privilegio poder dar gracias y estar aquí presente. La escultura del Cristo data de 1613. Fue lo único que quedó en la iglesia de San Agustín tras el terremoto que destruyó gran parte de Santiago el 13 de mayo de 1647. Después del terremoto, la corona de espinas descendió hasta el cuello de la imagen, considerándose un milagro. Ahí permanece hasta hoy. Un rito religioso que se ha celebrado desde 1647 en adelante y que ha parado varias veces, y ha ocurrido que cada vez que para ocurre un terremoto en Chile. Pero yo no vengo por eso, sino yo vengo por Cristo, vengo por el contexto religioso. La procesión anual se transformó en la tradición más antigua del país cada 13 de mayo. El Cristo sale por el centro de la ciudad para proteger de futuros terremotos. Los fieles empujaron la estatua con cuerdas por el centro comercial del centro de Santiago hasta la plaza principal para luego regresar a la iglesia. Terminaron en Santa Misa. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta el lunes.